Hermanos, de acuerdo con algunos rabinos, hay 613 mandamientos en el Antiguo Testamento. Desde que la ley fue dada a Moisés, se convirtió en un aspecto fundamental de la vida del pueblo de Israel. De hecho, la vida del pueblo de Israel giraba de cierta manera alrededor precisamente de la ley de Moisés. La ley de Moisés regía la vida del pueblo de Israel desde el sistema de sacrificios, pero todo lo demás, ¿verdad? La ley civil, la ley ceremonial, la ley moral, todo estaba regido por estas leyes que Dios había revelado. Y hoy en día muchos cristianos se hacen la pregunta de cómo debemos, de qué manera nos relacionamos con la ley del Antiguo Testamento. ¿Debemos seguir hoy la ley de Moisés, incluyendo, por ejemplo, las leyes de sacrificios? Bueno, creo que la mayoría de nosotros sabemos que no es así y que nosotros como iglesia no creemos en eso. Por ejemplo, ninguno de ustedes trajo el día de hoy un sacrificio, ¿verdad? Ninguno de ustedes trajo dos tórtolas o dos palominos, ninguno trajo un becerro, ninguno trajo una ovejita. No tenemos aquí un altar, yo no estoy vestido como sacerdote, ¿verdad? No traigo nada de eso, no tenemos altar de incienso, no tenemos lavacro. ¿Por qué? Porque entendemos que hay leyes en el Antiguo Testamento que eran leyes ceremoniales y que han sido cumplidas por el Señor Jesucristo, pero de todas maneras a veces hay dudas. Bueno, pero entonces, ¿por qué Dios dejó toda esta ley? ¿Cuál debe de ser nuestra relación con ella? Bueno, vamos a tratar en este sermón y en los próximos sermones de buscar ver qué es lo que Dios nos revela con respecto a la ley del Antiguo Testamento y la manera en que nosotros en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, tenemos una relación hacia esta ley. Ahora, recuerden ustedes que en Galacia habían entrado algunos que les hemos llamado judaizantes, porque lo que querían era judaizar la iglesia, que afirmaban que para tener una realmente salvación se tenía que seguir a Jesús por un lado, pero también las leyes de ceremonia por el otro, incluyendo el rito de la circuncisión. Y como hemos visto en estas últimas semanas, Pablo dice, no es así. La salvación es por la fe. Y quizás nosotros, como los Gálatas, digamos, pero entonces, ¿para qué sirve la ley? Si Dios ya le había dado la promesa a Abraham, como vimos la semana pasada, y la ley vino 430 años después, ¿para qué Dios dio la ley si ya le había dado la promesa a Abraham y Abraham ya había sido salvo por la fe? Bueno, hoy vamos a hablar de eso y vamos a aprender que la ley tiene como propósito apuntarnos hacia la redención en Cristo. Y vamos a ver varias cosas en este texto. Primeramente vamos a ver el propósito de la ley. El propósito de la ley. Vayan conmigo, si no están ahí, a Gálatas 3:19. Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Hermanos, refrescándonos la memoria, en los versículos 6 al versículo 18, Pablo estuvo argumentando que la salvación no es por seguir la ley. Más bien la salvación es por medio de la fe en Jesucristo. Y por estos 3 capítulos, Pablo lo ha estado diciendo una y otra vez, la salvación es por la fe, es por la fe, es por la fe. Y en estos próximos versículos, Pablo está respondiendo esta pregunta, ¿para qué entonces Dios dio la ley? Y quiero que noten que la respuesta de Pablo no es, la ley no sirve para nada. No dice eso, ¿ya vieron? Pablo no dice, no, la ley ni sé ni para qué la habrá dado Dios, no sirve para nada, vamos a hacerla a un lado. No, Pablo es cuidadoso porque quiere demostrar que la ley fue dada por Dios con un propósito específico. Lo primero que nos dice en este primer verso que acabamos de leer es que la ley había sido, dice, fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Ya vieron ahí? Dice que fue añadida
a causa de las transgresiones. Eso significa que si bien Abraham había sido salvo por la fe en un tiempo donde Dios todavía no había dado la ley codificada, los 613 mandamientos, cuando pasa de Abraham, ¿verdad? Y estos 400, aproximadamente 400, un poquito más de 400 años después, Dios da la ley porque había muchas transgresiones, había mucho pecado, ¿verdad? En el pueblo de Dios. Entonces, estos mandamientos que Dios da es una manera de ayudar al pueblo de Dios a saber cuál es la voluntad de Dios y cómo andar por la vida de una manera que fuera santa, que fuera justa, que fuera recta y que demostrara que ellos eran el pueblo que había sido separado por Dios, santificado por Dios. Entonces, algunas de las leyes que no entendemos bien por qué Dios les habrá pedido esto o aquello, era simplemente porque Dios quería mostrar o demostrar en el pueblo de Israel que habían sido puestos aparte, habían sido santificados, eran diferentes a los pueblos a su alrededor. Les voy a decir algo, la ley, hermanos, en el Antiguo Testamento era una demostración de la gracia de Dios para con el pueblo de Israel. A veces se hace una separación excesiva, se dice por aquí está la ley y por acá está la gracia. Y en cierto sentido lo entendemos, ¿verdad? Porque estamos tratando de hablar en el lenguaje de Antiguo y Nuevo Testamento. Pero hay un cierto sentido en donde la ley que Dios da, esos 613 mandamientos, eran una demostración de la gracia de Dios para con su pueblo, porque Él se está revelando a ellos y les está diciendo: esta es mi voluntad para ustedes, síganla y por lo tanto síganme. Hermanos, la ley de Dios nos muestra que Dios es santo. La ley de Dios nos muestra que somos pecadores. Por lo tanto, conocer la ley de Dios ayuda a restringir el pecado de los seres humanos. Y la ley es también como un espejo que me muestra mi propia pecaminosidad. Por ejemplo, en el libro de Romanos, Pablo argumenta que todos están bajo la ley de Dios, ya sea la ley natural escrita en sus corazones o la ley codificada, los 613 mandamientos. Y si me acompañan a Romanos capítulo 7, vayan por favor a Romanos capítulo 7, vamos a ver que la ley codificada nos hace especialmente responsables. Es decir, conocer la ley de Dios nos hace especialmente responsables. Romanos capítulo 7, por favor. Y voy a leerles el versículo 7. Romanos 7:7 se los voy a leer yo. Miren lo que dice Pablo. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, aquí nos está empezando a decir el apóstol Pablo que la ley nos muestra de manera clara, ¿verdad?, la voluntad de Dios y nos refleja que somos pecadores. Pero si van al versículo 13, ahí mismo capítulo, voy a leer el 13 y el 14. Dice: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque, miren lo que dice ahí, sabemos que la ley es ¿cómo? Espiritual. La ley es algo bueno, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces Dios, cuando dio la ley, no debemos nosotros, incluso estando en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, no debemos de menospreciar la ley, sino entender el propósito de la ley. Entender que la ley cumple con el propósito que Dios le dio. Pero como vamos a ver a continuación, hay algunas cosas que la ley no puede hacer porque no tiene como propósito hacer esas cosas. ¿Cómo qué? Salvarnos, como ahorita vamos a ver. Entonces, si ustedes regresan conmigo a Gálatas, al versículo 19, regresen conmigo ahí.
vamos a ver que esta ley, que fue dada debido al pecado y para mostrarnos nuestro pecado, tendría una vigencia específica. Pero versículo 19 dice, hasta que, ¿ya vieron ahí donde dice hasta qué? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y quiero que noten bien esas dos palabritas, hasta que. Dios había dado la ley con un propósito específico hasta que viniese nuestro Señor Jesucristo, quien cumple con la ley. Es por eso, queridos hermanos, que la ley como código de pacto queda inválida hasta la venida del Señor Jesucristo. Y ahora estamos bajo un nuevo pacto, un nuevo testamento, ¿verdad? Porque esa ley como código de pacto tenía una vigencia hasta que viniese nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que seguir la ley codificada, es decir, esos 613 mandamientos, seguirlos el día de hoy como código de pacto y como una manera de tener comunión con Dios, es hacer a un lado la obra de Cristo. De hecho, como veremos, uno de los propósitos de la ley es guiarnos hacia Cristo. Entonces Pablo nos va a mostrar que aunque la ley es buena en sí misma, es decir, la ley es espiritual, como ahorita dijo, es inferior a la promesa que se recibe por medio de la fe, porque la ley fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Ya vieron ahí después del punto y coma, dice, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Esto nos recuerda que en varios pasajes de la Escritura se nos dice que Dios había dado la ley por medio de ángeles. Por ejemplo, en Hechos capítulo 7, Esteban le dice al Sanedrín, vosotros recibisteis la ley por disposición de ángeles. También se menciona en el libro de Hebreos en el capítulo 2, la ley fue dada con Moisés como mediador. Y Pablo agrega en el versículo 20, vayan al 20, dice Gálatas 3:20, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Ahora, este versículo, hermanos, siendo sincero, delante de ustedes, es un versículo de difícil interpretación, ¿verdad? Exactamente qué quiere decir el apóstol Pablo. Incluso si ustedes leen versiones modernas, incluso las versiones modernas parecen batallar un poquito con el griego aquí. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Entonces, uno siempre tiene mucho cuidado, yo no voy a dogmatizar al respecto, pero me parece que lo que Pablo está tratando de decir aquí es que la fe es superior a la ley en este sentido. Cuando Dios dio la ley, Moisés era el mediador entre el pueblo y Dios. Dios, entonces, hay un mediador que es humano. Está el pueblo, está Dios, está Moisés como mediador. Moisés era el mediador. Pero por el otro lado, pudiéramos decirlo así, una paráfrasis, y el mediador tiene como función mediar entre por lo menos dos personas. Entonces está la ley, tiene un mediador humano. Sin embargo, por medio de la fe, ahora el único mediador es Dios mismo. ¿Por qué? Dice aquí, pero Dios es uno. Entonces, ¿qué tiene que ver la primera cosa con la segunda? Tiene que ver esto, la ley. Moisés es el mediador, pero él es hombre, es un humano. Pero ahora, por medio de la fe, tenemos un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, pero que es verdadero Dios también. De esta manera, creo que lo que Pablo está tratando de decir es esto. En el Antiguo Testamento, el trato era por medio de un mediador. En el Nuevo Testamento tenemos trato directo, porque nuestro mediador es uno en este sentido, es Dios mismo. Tenemos a Dios como mediador. Dios es ahora nuestro mediador. Ya no tenemos que ir por medio de un ser humano, sino de verdadero hombre, verdadero Dios. La salvación es trato directo, porque Dios es uno y Cristo es nuestro mediador. Por lo tanto, la salvación por la fe es superior a la ley, porque mientras que en la ley necesitabas este mediador humano, por la fe el trato, por así decirlo, es directo con Dios, por medio de Cristo, verdadero hombre y verdadero Dios. Les voy a poner un ejemplo. Hace tiempo en nuestra colonia había una casa
que estaba en venta y tenía un cartelón que ponía ahí el teléfono y decía trato directo, trato directo. Entonces nosotros vimos la casa, nos había dado curiosidad, la habíamos visto ahí por tiempo, entonces llamamos y vino la persona, nos vimos con la persona, entramos y nos dijo, bueno, lo que pasa es que yo soy uno de los familiares de la persona que lo está vendiendo y por eso el trato es directo. Pero pasaron los meses y probablemente por cuestión de que la casa no se pudo vender o quizá otras cosas que no sé, después ya cambió a que ahora el trato es por medio de un mediador, ¿verdad? Por medio de una compañía. Y aunque hay excepciones a esto y no siempre es así, típicamente lo que decimos es que es mejor el trato directo. Típicamente es lo que se dice, no digo que siempre, pero es que el trato es, por eso le ponen trato directo, ¿verdad? Porque dices, bueno, no voy a tener que ir por un intermediario, sino que voy a ir directo. Y hermanos, de cierta manera eso es lo que nos está tratando de decir aquí el apóstol Pablo cuando nos dice, por medio de la fe, el trato es directo, porque nuestro único mediador es Jesucristo mismo, verdadero Dios, hecho carne. Por lo tanto, no necesitamos un intercesor como Moisés, no necesitamos un sacerdocio. Lo que necesitamos es a Cristo. Cristo es ese sumo sacerdote por el cual tenemos directo el acceso a Dios. Entonces ese es el propósito de la ley. El propósito de la ley nos está apuntando hacia nuestro Señor Jesucristo. La ley no tenía como propósito, como vamos a ver ahorita, el vivificar, sino el restringir el pecado, el mostrarnos el pecado, el apuntarnos al Señor Jesucristo, de lo cual hablaremos un poquito más en el segundo punto. Punto número 2, vamos a ver la utilidad de la ley. La utilidad de la ley, es decir, la ley, ¿para qué sirve? Estamos hablando de eso, ¿verdad? Vamos al versículo 21 y 22 de Gálatas 3. Dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, pues si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces Pablo se anticipa al argumento que le iban a decir los judaizantes. Los judaizantes le iban a decir a Pablo, pues suena como que estás diciendo que la ley es contraria a las promesas de Dios. Entonces, Pablo, ¿estás diciendo que Dios se contradice? Porque Dios da la promesa y Dios da la ley. Y Pablo, tú parece que estás poniendo una cosa en contra de la otra. Y Pablo responde, en ninguna manera. En ninguna manera. De hecho, esta negación es una de las más fuertes que hay en el idioma original. La usa Pablo varias veces para decir, para nada, de ninguna manera. Pensar de esta manera sería malentender el argumento del apóstol Pablo, lo que Pablo está tratando de decirnos, la enseñanza. Lo que Pablo intenta decirnos es que la ley tiene un propósito distinto. La ley por diseño no tiene la intención de vivificarnos y justificarnos, sino que la ley por diseño fue hecha para mostrar la santidad de Dios, para mostrar nuestra pecaminosidad y por lo tanto apuntarnos al Redentor. Cuando dice aquí en este pasaje que la Escritura lo encerró todo bajo pecado, nos recuerda que todos estamos bajo pecado, como si estuviéramos en una especie de prisión antes de Cristo. Estamos en la prisión de nuestro propio pecado. ¿Por qué? Porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice el versículo 23, pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Esta es la experiencia que tú y yo teníamos antes de Cristo. Antes de recibir el don de la fe, la ley era como una prisión, pero para el creyente una prisión temporal, porque en la soberanía de Dios al creyente se le es revelada la fe.
Y es cierto que la ley es como una prisión, en cierto sentido, ¿verdad? Porque estamos bajo esta ley y no podemos salvarnos por nosotros mismos. Nos muestra que Dios es santo, nos muestra que soy pecador, pero no me da las herramientas en sí misma para yo poder vivificarme, para yo poder justificarme. No puedo. Es más, lo que hace es recordarme que soy un pecador y que no me puedo salvar por mí mismo. Pero dice el apóstol Pablo, no solamente la ley es como si fuera una prisión de la cual no puedes escapar por tu pecado, porque te lo revela. Dice, pero hay otro tipo de manera, otra imagen que nos ayuda a entender la ley. La vemos en el 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Hermanos, la palabra ayo es una que prácticamente ha caído en desuso, no la usamos el día de hoy prácticamente nunca, pero viene de una palabra en griego que van a reconocer. La palabra griega es paidagogos, de donde viene la palabra pedagogo. Ayo tiene que ver con un pedagogo. Y en ese tiempo, un ayo o un pedagogo era un siervo guardián. En los tiempos de Pablo, un ayo era un sirviente normalmente que tenía como propósito educar al niño hasta convertirse en adulto. Era un guía. Por ejemplo, sabemos que en la cultura romana, muchos de los emperadores, los que iban a ser los César o ya eran, tenían un ayo, una persona que estaba encargada de educarlos, ¿verdad?, hasta que llegaran a la madurez. Entonces, en la cultura romana había estas personas, estos maestros que estaban en una casa y tenían como propósito el enseñar y guiar al niño hasta llegar a ser un adulto, a un ciudadano responsable, un guía. Entonces, la ley del Antiguo Testamento es como un guardián que nos guía a Cristo, el que nos da la salvación. La ley no me puede salvar, pero sí me puede guiar al que me puede salvar. ¿Y de qué manera me guía la ley a Jesús? Bueno, la ley te muestra la santidad de Dios. ¿Quién de nosotros puede leer los 10 mandamientos y decir, yo he cumplido todo esto? ¿Quién de nosotros se atrevería a lo que dijo el joven rico, ¿verdad? Cuando le dice el Señor Jesucristo, bueno, tú sabes la ley, ¿verdad? Y él dice, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Y entonces, ¿qué le dice el Señor Jesucristo? Muy bien, entonces vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Y así Jesucristo le demostró que no amaba a Dios con todo su corazón y que no amaba a su prójimo como a sí mismo. No había cumplido con toda la ley, estaba engañado. Pensaba que la podía cumplir, pero no podía cumplirla, ni él ni nosotros. Nos muestra la ley nuestro pecado, nuestra necesidad de redención y nos apunta a Cristo. Esta semana denle un vistazo a los 10 mandamientos. ¿Cuál de ellos hemos cumplido siempre, todo el tiempo? Ninguno. Todos los hemos quebrantado delante de Dios. Pudiéramos resumir la utilidad de la ley de Moisés usando 4 imágenes. Vamos a poner las 4 imágenes. La primera imagen es la imagen de un cerco. La ley servía como un cerco de protección. Restringía el pecado por medio de normas de la justicia civil. Entonces Dios había dado estos 613 mandamientos y tenía una función de proteger, ¿verdad? Dice, tú quédate aquí, ¿verdad? Y mientras estés aquí estás protegido, ¿verdad? Esta es la ley de Dios, te protege. Segundo, la ley tenía un propósito de ser como un espejo. ¿Qué hace un espejo? Nos muestra cómo somos, ¿verdad? La ley servía para mostrarle a la persona que era pecadora y de esa manera demostrarle que necesitaba un Salvador. Es por eso que la ley también tenía el sistema de sacrificios, ¿verdad?
¿Por qué? La persona decía, yo no me puedo salvar por mí mismo, voy a traer un sacrificio, y poniendo la fe en Dios y por medio de ese sacrificio simbólico eran perdonados. Tercero, una brújula. La ley servía como para guiar a una persona a vivir una vida de rectitud, pues la ley moral de Dios es un reflejo eterno de la santidad de Dios. Y cuarto, la ley es como una flecha que nos apunta hacia el sacrificio del Cordero perfecto, que es Jesucristo. Probablemente algunos de nosotros nos hemos perdido alguna vez en el camino. Se siente terrible, ¿verdad? Cuando de repente entras a un lugar y no lo reconoces, o dices, ay, ¿por qué me trajo Google Maps por aquí? No reconozco nada, estoy perdido. O cuando empiezas a ver que dependías del Google Maps y empiezas a ver que la batería la tienes en 6%, en 4%, y dices, no, ¿qué voy a hacer si no tengo cómo conectarlo? Pero yo recuerdo hace años, y muchos de ustedes recuerdan esto, ¿verdad? Cuando salíamos de viaje con mi familia, íbamos a viajar a algún lugar de México, y entonces llegábamos a alguna tienda y mis padres compraban un mapa, ¿verdad? Un mapa rojo, ¿verdad? Y lo abrías y como que se abría y parecía interminable ese mapa, ¿verdad? Se veía bien grandote, y traía todas esas callecitas y tenía por dónde nos teníamos que ir. Y entonces papá iba manejando, mamá iba de copiloto. ¿Y cuál era la labor de mamá? La labor de mamá era trazar la ruta, ¿verdad? Primero la veíamos, y me acuerdo esta imagen de ver a mi papá en el cofre del auto con el mapa abierto, con mi mamá, ¿verdad? Trazando la ruta, vamos a ir por aquí, por allá, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? Que invariablemente con las carreteras de nuestro país, ¿verdad? Que a veces, por más que quieras, te perdías. Entonces vamos a imaginar esta situación que sí sucedió en algunos momentos en que nos perdimos. Y imagínense que estuviéramos perdidos y que mi mamá dijera, estamos salvados. ¿Por qué? Tengo el mapa. Bueno, todavía estamos perdidos, ¿ok? El mapa tiene como propósito apuntarnos hacia la salvación, por así decirlo, hacia donde vamos. Entonces el mapa en sí no me salva. El mapa lo que hace es que me apunta hacia el lugar, hacia mi destino. Y la ley es algo similar, hermanos. La ley en sí no me salva, pero me apunta al que me puede salvar. Me dice, es por aquí. Esta es lo que Dios quiere. Este es quien eres tú, eres un pecador. Pero hay un sacrificio perfecto, y ese sacrificio es Jesucristo. La ley nos apunta a Jesús. Nos apunta al Salvador. Así que vimos el propósito de la ley, después vimos la utilidad de la ley, pues nos apunta a Jesús, y en ese sentido es muy útil. Pero ahora vamos a ver, tercero, la libertad de la ley. La libertad de la ley. Hermanos, por libertad de la ley me refiero a la libertad de ya no estar bajo la ley como un código de pacto. Los israelitas en el Antiguo Testamento estaban bajo la ley como código de pacto. Ahora nosotros estamos en el Nuevo Testamento, y la ley ha adquirido un nuevo matiz y utilidad a la luz de Jesús. Vamos al capítulo 3, si no están ahí, a los versículos 25 y 26. Dice así: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Hermanos, al ser justificados por la fe en Jesucristo, la ley cumple con su propósito de guiarnos a Cristo. Al cumplir con ese propósito, ya no estamos bajo la ley como ayo, ya no estamos bajo la ley como código, ya no estamos bajo la ley como maldición, ya no estamos bajo la maldición de la ley, aquellos que hemos creído en Jesucristo. Pero por medio de la fe somos hechos hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios. Dice Juan 1:12, ustedes lo conocen: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Pablo está diciendo, venida la fe, ¿verdad? Ya no estamos bajo la guía, porque hemos llegado hacia lo que la guía nos apuntaba, y ahora que somos hechos hijos de Dios por la fe.
¿Vieron? Sois hijos de Dios por la fe. Dice el versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahora, es posible que aquí Pablo tenga en mente el bautismo en agua. También a veces los comentaristas y los teólogos, es un pasaje difícil de interpretar, pero si Pablo tiene en mente el bautismo en agua, debemos de recordar que en el Nuevo Testamento, en este tiempo apostólico y bajo supervisión apostólica, era de cierta manera más fácil, me parece, no sé si sea la mejor manera de decirlo, pero más fácil saber si una persona verdaderamente se había convertido, y normalmente eran bautizados muy poco después de su conversión, es decir, venían a Cristo y se bautizaban poco tiempo después. Yo entiendo que aquí Pablo, hermanos, está refiriéndose al bautismo como una especie de metáfora. La palabra bautismo tiene que ver con sumergir, tiene que ver con inmersión. Y hay algunos historiadores que dicen que en la iglesia antigua, cuando una persona se bautizaba, salía y le daban una nueva ropa, ¿verdad? Y esta nueva ropa simbolizaba esta nueva vida, esta nueva identidad que tenían en Cristo. Entonces Pablo les dice, ustedes están sumergidos en Cristo, están unidos a Él por medio de la fe, han recibido los nuevos ropajes, han recibido la nueva vida, han recibido los nuevos derechos de ser hijos. Las cosas son diferentes. Versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora, Pablo aquí no está aboliendo o negando la existencia de las etnias o que existan posiciones sociales o que no está negando la realidad de la sexualidad humana, porque algunos han malinterpretado este pasaje y lo han llevado a extremos que evidentemente Pablo no está diciendo eso, pero Pablo sí está diciendo algo revolucionario para entonces y para hoy también, porque en el tiempo del apóstol Pablo, ser judío o ser romano, ser griego, ser esclavo o ser libre, ser hombre o ser mujer eran fuertes demarcaciones. Y Pablo lo que está diciendo es, ahora en Cristo las cosas son diferentes. Vivían en una cultura fuertemente demarcada por la raza o la etnia, la clase social y la sexualidad. Y Pablo está diciendo, todos somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, sin importar cuál sea tu etnia, sin importar cuál sea tu posición social, sin importar cuál sea tu sexo biológico. Somos igualmente hijos de Dios. Y hermanos, a lo mejor el impacto de esto no lo sentimos porque estamos acostumbrados a pensar, sí, el evangelio es para todos. Pero muchas veces no estoy seguro que realmente lo creamos y que lo hemos interiorizado, que realmente por medio de Jesucristo el acceso a Dios es para todos sin distinción. Y en el tiempo del apóstol Pablo la gente diría, no, la salvación es solo para los judíos. Y Pablo está diciendo, no, la salvación es para todas las naciones. Y por ejemplo, algunos dirían, bueno, sí, para todos, pero especialmente para los hombres, ¿verdad? Porque vivían en una cultura fuertemente de preferencia a los hombres en muchas cosas. Por ejemplo, en la cultura judía una mujer no podía testificar en una corte, por ejemplo. Y Pablo está diciendo, no, hombre, mujer, sea cual sea la etnia, sea cual sea la clase social, el mismo acceso. Y hermanos, lo mismo decimos el día de hoy, porque a veces en las iglesias evangélicas empezamos a hacer jerarquías de, bueno, está el miembro, y luego está el diácono, y luego el pastor es el que tiene el teléfono con Dios, ¿verdad? Es el que tiene el acceso. No, mismo acceso a Dios. El acceso que tienes tú es el acceso que tengo yo. Somos uno, somos hijos de Dios. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 29, dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa.
Y aquí el apóstol Pablo está llegando al final de parte de lo que ha estado enseñando. Está diciendo, por lo tanto, si tú eres de Jesús, eres linaje espiritual de Abraham, porque al igual que él, somos herederos de acuerdo a la promesa de Cristo y no de acuerdo a la ley. Hermanos, en el 2025, una mujer canadiense llamada Lorraine Gesell recibió inesperadamente una herencia de más o menos $500,000 de un hombre que no conocía personalmente. La historia que salió en las noticias decía que cuando le llegó esta noticia a Lorraine, pensó que era una estafa, ¿verdad? Porque pues evidentemente muchas veces decimos, si es demasiado bueno para ser cierto, probablemente no sea cierto, ¿verdad? Y a lo mejor ella pensó así, dijo, no, alguien me quiere estafar. Pues resulta que este hombre que había muerto era un primo lejano y había muerto de una manera que la ley se lo dejó a ella porque no tenía familiares cercanos esta persona. Y entonces Lorraine, de manera inesperada y sorpresiva, de un día para otro recibió una gran herencia por linaje, aunque a lo mejor ella no sabía ni siquiera que estaba relacionada. Ella no hizo nada para merecer la herencia, no tuvo que esforzarse, simplemente la recibió por cuestión de linaje. Y las Escrituras dicen que efectivamente somos herederos de una gran fortuna espiritual, pero es por medio de la fe que entramos espiritualmente al linaje de Abraham y por lo tanto somos hechos herederos de la herencia prometida a nuestro padre Abraham. ¿Y cuál es esta herencia? La herencia es Jesús y una gran salvación que tenemos en él, herederos del reino eterno. Somos herederos de una gran fortuna y hermanos, vivimos tan centrados en el día de hoy, vivimos tan centrados en las cosas terrenales que se nos olvidan las cosas eternas. Y hoy quisiera recordarte que si tú estás en Cristo, eres heredero de una gran fortuna espiritual, porque Cristo morando en ti es lo mejor que hay, hermanos. Es lo más hermoso que tenemos. Y es la mejor herencia incluso que podemos nosotros dar a alguien más, es hablarle de Jesús. Lo mejor que le puedes dejar a tus hijos es hablarles de Jesús. Lo mejor que puedes hacer con tu vida es hablar de Cristo, dar testimonio de Cristo y ser esta luz a los demás. Hermanos, todo lo que Dios hace, Dios lo hace bien. Y la ley no fue una excepción. Dios la hizo y cumplió con su propósito. Y nos apunta a nuestro Salvador. Y por eso Dios nos ha dado a Jesús, quien cumplió la ley de Dios, nuestro sacerdote, nuestro sacrificio, y por medio de él, tú y yo podemos ser salvos. Y querido amigo, si tú estás aquí y aún no has experimentado esta salvación tan grande que tenemos en Jesucristo, en el nombre de Cristo, yo te exhorto a que escuches el Evangelio y te des cuenta de tu necesidad, de tu pecado, y que puedas abrir tu vida, rendirte al Salvador y decir, Él es mi Salvador. Soy un gran pecador, pero hay un gran Salvador en Cristo. Y si tú has sido salvado por Cristo, da gloria a Dios, porque eres heredero de la fortuna más grande que jamás ha existido, que es Cristo mismo. Cristo es nuestra herencia. Vamos a orar. Padre Celestial, nos confundimos muchas veces pensando que el dinero es lo que nos puede satisfacer. Y sabemos que el dinero no satisface, porque cuántas personas millonarias se sienten con un profundo vacío. E incluso la persona que teniendo dinero pensara que está bien, se llevaría una gran sorpresa delante de tu presencia,
como aquella persona que había recibido mucho y había construido unos graneros y dijo: voy a destruir estos, voy a hacer unos más grandes, y cuando tenga estos graneros grandes y llenos voy a decir: alma, muchos bienes tienes para muchos años, ven, come, bebe, regocíjate. Y la exhortación, Señor, retumba en nuestros oídos cuando tú nos dices, por medio de aquella parábola que dijo Jesús: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y todo lo que has hecho, ¿de quién será? Y Eclesiastés nos dice: vanidad de vanidades es esto. Pero si hay una cosa que no es vanidad, es la cruz. Y te agradecemos, Señor, por esa cruz en donde tu Hijo Jesús murió por pecadores, y por medio de quien recibimos la vida eterna, no por las obras de la ley, no por nuestra justicia, que en realidad son trapos de inmundicia, sino por medio de la sencilla fe entregada a ti, Señor, por medio de Jesucristo. Y te damos gracias por esto, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.